Mi nombre es Mateo Betancourt Cajiao. El día de hoy tengo el gusto de exponerles nuestro trabajo titulado Características y desenlaces clínicos de pacientes con diagnóstico de peritonitis sometidos a la laparotomía de emergencias en un hospital universitario en Latinoamérica. Este trabajo fue desarrollado en el Centro de Investigaciones Clínicas de la Fundación Valle de Lili en Cali, Colombia. La cirugía de cuidado agudo ha venido expandiendo su campo dentro del manejo de patologías intraabdominales médicas y posquirúrgicas graves. Aunque las primeras han sido las más estudiadas, las patologías posquirúrgicas cada vez son más frecuentes. Por lo tanto, el objetivo de nuestro estudio es describir las características sociodemográficas, desenlaces clínicos y factores asociados a mortalidad intrahospitalaria en pacientes sometidos a la laparotomía de emergencias en un hospital universitario de alto volumen de pacientes en Latinoamérica. Con base en los criterios de inclusión y exclusión, nuestra población objetivo fueron pacientes mayores de 18 años admitidos a la Fundación Valle de Lili entre enero del 2012 y diciembre del 2018, estos con un diagnóstico de patología de emergencia médica quirúrgica intraabdominal y que requirieron la realización de una laparotomía exploratoria. Nuestro estudio fue de tipo observacional, teniendo como exposición peritonitis médica producida o secundaria a patologías médico-quirúrgicas en víscera hueca. Nuestro grupo a comparar fueron los pacientes con peritonitis postquirúrgicas graves. Como desenlace se evaluaron características sociodemográficas, tales como edad, sexo, y también se tomaron en cuenta estudios paraclínicos como lo son el recuento de leucocitos y la proteína C reactiva. También se evaluaron características clínicas como días de ventilación mecánica, puntaje en SOFA, estancia hospitalaria y mortalidad. Los criterios de exclusión fueron la laparotomía realizada en pacientes con peritonitis médica originada en órganos diferentes a víscera hueca, laparotomías realizadas para el control del sangrado intraabdominal secundario a condiciones intraabdominales médicas, laparotomías realizadas en pacientes con diagnóstico compatible para isquemia intestinal masiva incompatible con la vida. Adicionalmente se excluyeron pacientes con laparotomía por trauma y pacientes cuya laparotomía índice fue realizada en otra institución. Dentro del análisis no ajustado se incluyeron variables sociodemográficas, paraclínicos, variables clínicas y desenlaces, y dentro del ajustado se realizó una regresión logística multivariada para determinar la asociación entre mortalidad intrahospitalaria y características clínicas. Para la comparación por subgrupos se utilizó la prueba Fisher y Chi cuadrado. Las medidas resumen utilizadas fueron media, desviación estándar, mediana y rango intercuartílico de acuerdo a la distribución de normalidad. Los valores con significancia estadística fueron aquellos con una P menor a 0,05 y el análisis se realizó en Stata versión 15.0. Este estudio no requirió la utilización del consentimiento informado, dado que el mismo no implicó la realización de una intervención clínica directa de los pacientes considerados en este análisis. Asimismo, fue aprobado por el Comité de Ética Médica y el Centro de Investigaciones de la Fundación Valle de Lili, y todos los componentes de este estudio se realizaron haciendo seguimiento a las normas dictadas por la Declaración de Helsinki. En base a los criterios de inclusión y exclusión, se incluyeron un total de 198 pacientes en el estudio. 100 de ellos presentaron peritonitis médica, lo cual equivale a 50.5%, y 98 de ellos presentaron peritonitis postquirúrgica, lo cual equivale a 49.5%. Se encontró en el análisis no ajustado que no hubo diferencias para la edad, el sexo, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, ni la temperatura en el ingreso al departamento de emergencias. La proporción del diagnóstico de cáncer para el subgrupo de peritonitis médica fue del 27% y para la peritonitis postquirúrgica fue del 41.8%. En general, la mayoría de los pacientes tuvieron una puntuación entre ASA 2 y ASA 3, observándose una ligera diferencia entre los subgrupos en los pacientes con peritonitis postquirúrgica, ya que fueron más frecuentemente clasificados como ASA 3. En cuanto a los paraclínicos de ingreso de leucocitos y PCR, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a los hallazgos intraoperatorios, es más probable encontrar la perforación de víscera hueca y la obstrucción intestinal en pacientes con peritonitis médica que en pacientes con peritonitis postquirúrgica. Asimismo, otras patologías como la isquemia intestinal, apendicitis y diverticulitis no pudieron tener valores estadísticamente significativos debido a que la frecuencia fue muy baja en esas condiciones.
En cuanto a los desenlaces clínicos, se encontró que no hubo diferencias estadísticamente significativas para los días de ventilación mecánica ni tampoco para el puntaje en SOFA. Sin embargo, los pacientes con peritonitis quirúrgica tendieron a tener mayor estancia en UCI con una mediana de estancia de 15 días versus una mediana de estancia de los pacientes con peritonitis médica de 8 días. Sin embargo, los pacientes con peritonitis médica presentaron una mediana de estancia de 30 días hospitalaria frente a una mediana de estancia hospitalaria de 18 días de los pacientes con peritonitis posquirúrgica. En cuanto a la mortalidad, se puede encontrar que la mortalidad en los pacientes con peritonitis médica fue mayor con un 33% frente a un 17.3% de los pacientes con peritonitis quirúrgica. En nuestro análisis ajustado y categorizado por el tipo de peritonitis, los factores de riesgo asociados a peritonitis médica se encontraron que fueron la edad y el puntaje en SOFA el primer día de la admisión en UCI. Y para pacientes con peritonitis postquirúrgica se encontraron como factores asociados a la mortalidad, la edad y la presión arterial sistólica en el ingreso al departamento de emergencia y también SOFA en el ingreso a la UCI. En este gráfico podemos apreciar que nuestro modelo tuvo una buena bondad de ajuste, es decir, los valores esperados se aproximaron a los observados y se presentó un área bajo la curva de 0.85. Del total de pacientes incluidos en este estudio se encontró una alta proporción de pacientes con peritonitis postquirúrgica. Asimismo, este grupo tuvo una mayor estancia en UCI y una proporción de mortalidad significativa a la peritonitis médica. También encontramos que la peritonitis médica presentó una mayor estancia hospitalaria y una mayor mortalidad. Muchas gracias.